Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a esta mesa. Hola, hola. Las y los del fondo. Bueno, vamos a comenzar esta mesa que se llama Salud Mental desde la perspectiva de género y psicoanálisis, paternidades, maternidades y vínculos afectados por la crueldad. Bueno, esta es una mesa muy especial, una actividad muy especial para quienes vamos a conversar con ustedes, porque es una mesa que está conformada por distintos trabajos de un espacio muy querido por mí, que es un espacio de formación en psicoanálisis con perspectiva de géneros y sexualidades. Yo soy Alejandra Lorusso, soy psicoanalista, magíster en ciencias sociales y soy docente hace muchos años de la Cátedra Introducción a los Estudios de Género y del programa de actualización en género y subjetividad de la Facultad de Psicología de la UBA. Bueno, es un choclo autopresentarse, pero lo requiere la actividad académica. Así que, bueno, entonces les decía que coordino hace ya varios años este espacio de psicoanálisis y géneros, que es un espacio donde trabajamos mensualmente, nos juntamos analistas de distintas generaciones, de distintas procedencias, un espacio muy federal, con colegas de distintas partes de nuestro país y también colegas de afuera. Es un espacio que hemos ido construyendo con mucha amorosidad para compartir la práctica clínica, para plantear nuestros desconciertos frente a situaciones y construir estrategias de abordajes humanas y sensibles en un psicoanálisis actual. En este grupo de colegas que nos venimos encontrando y con quien tengo el placer de ayudar en su formación, hemos hecho distintas actividades. Además de los encuentros clínicos, nos encontramos para escribir, nos encontramos para ir a los congresos, para hacer una red como analistas, porque no queremos estar solos en esta tarea que es tan adversa, donde nos encontramos todo el tiempo con el dolor humano, con las violencias, con las afectaciones por las cuestiones de género, en este contexto de nuestro país que es tan difícil y tan árido. Entonces nos tenemos, y los trabajos que vamos a presentar hoy son trabajos de participantes que integran y que hacen a este espacio de formación. Algunas tienen más recorrido en la escritura y en la presentación, otras por ahí es la primera vez que van a presentar, así que les aliento con amor a que se arrojen aquí al auditorio, y les pido que tengan también amorosas preguntas y comentarios, y que este sea también un espacio más de formación y para compartir. Bueno, dejo la palabra ahora sí a mis queridas colegas. El primer trabajo es un trabajo que se llama Las huellas de la crueldad materna y sus destinos en otros vínculos, el alojamiento del dispositivo analítico con perspectiva de géneros. Van a presentar Melina Becasis, que es profesora y licenciada en psicología y psicoanalista con perspectiva de género, y Andrea Rur, que es licenciada en psicología de la UBA, psicoanalista con perspectiva de género y especialista en literatura infanto-juvenil por USAM. Hola a todos, gracias Ale. Bueno, comenzamos con el trabajo.
El presente trabajo surge en el marco del espacio de formación compartido de encuentros clínicos coordinado por nuestra queridísima colega, magíster Alejandra Lorusso, en el que venimos observando reiterados casos de nuestra clínica vinculados a la crueldad materna y sus efectos en la subjetividad e intersubjetividad de las mujeres que nos consultan. En múltiples ocasiones, al observar y escuchar lo que las pacientes traen al espacio analítico, nos preguntamos por las condiciones psíquicas para el establecimiento del trato cruel de quien ejerce su función como madre hacia una hija mujer, y por la situación de vulnerabilidad en la que esa hija queda atrapada, no solo en ese vínculo, sino también en otros, de pareja, laborales, con hermanes, etc. Proponemos en este trabajo pensar en múltiples aristas o caras que presenta el problema y observamos que pensarlo desde una de esas caras puede implicar que las otras intervengan en el proceso analítico simultáneamente. Una mirada posible es aquella asociada a la reproducción en el vínculo madre-hija de las relaciones de poder y opresión propios de la modernidad-colonialidad, trabajando analíticamente cómo en ese vínculo se juegan las diferencias desigualadas propias del patriarcado y las heridas coloniales en el ejercicio de la crueldad física o psicológica, infringidas a quien es considerado inferior. Hablamos de reproducción porque sucede frecuentemente que la madre también está incluida en la matriz colonial del poder, portando sus heridas coloniales, pero situada en relación a la hija, desde quien somete y descalifica como inferior, diferente, no civilizada, torpe, puta, etc., ejerciendo actos de crueldad psicológica del mismo modo que lo hicieron y siguen haciendo otros que se ubican en la modernidad, colonialidad, desde el lugar de superioridad con respecto a ella. Elegimos una viñeta que puede graficar lo que estamos diciendo. María tiene 39 años, es oriunda del norte de México. Habla de los dichos de la madre. Nosotros no somos como ellos, nosotros somos maestros. Ellos eran los mexicanos, los negros incivilizados. Nosotros se refiere a los blancos, pudientes, cultos, superiores. La blanquización opera como un modo de negar su origen no europeo. Sin embargo, ella misma sufrió el rechazo por su origen indígena y es víctima de violencia de género por parte de su marido, el padre de María. Sin embargo, al mismo tiempo ejerce violencia hacia sus hijas, quedando atrapada en la encerrona trágica de ser víctima o victimaria, tal como sostiene Fernando Ulloa. Nos preguntamos qué efecto tuvo en su proceso de subjetivación la colonialidad y la racialización. Lina Rovira nos dice que la mismidad blanca civilizada, en este caso sobrevalorada por esta madre, genera su opuesto, la otredad negra, aborigen, salvaje, que esta madre rechaza, y cualquier manifestación de lo otro desata su propia violencia. En esa misma línea proponemos pensar la crueldad a partir del estado de dependencia física y emocional que las niñas tienen respecto al adulto y del poder que esa dependencia le otorga a este último, en una cultura atravesada por grandes desigualdades y modelos de poder abusivos naturalizados. En este contexto, los abusos y crueldades privadas encuentran legitimidad sin cuestionamientos. Una pregunta que surge es cómo se procesa en cada psiquismo el haber sido objeto de crueldad por parte de una madre que hubiera debido cumplir las funciones de cuidado. ¿Se procesa o queda una inscripción coagulada que no se metaboliza? ¿O la sujeto queda atrapada traumáticamente en las redes simbólicas de un socio histórico que naturaliza modelos de poder abusivo o crueles? Presentamos algunas viñetas clínicas vinculadas a estos aspectos. Dice S, de 23 años, que fue internada por una pancreatitis a los 21. Mi mamá me hacía comer trocitos de comida del perro para que no engordara. G, de 35 años. Mi mamá nos vestía lindas, a mi hermana y a mí, nos llevaba a uno de los negocios del barrio, nos dejaba sentaditas. Ella pasaba a tener encuentro con su amante. Cuando salían, él nos miraba. Nunca dejé de sentir esa mirada abusiva de los varones. De adolescente me decía, nadie te va a querer por puta. Dice Rodríguez Costa, la falla en la dependencia se traduce en una dificultad a nivel de la transcripción de los signos de percepción inconscientes de las vivencias, en su pasaje al campo del sentido. No contar con adultos capaces de ofrecer estos medios simbolizantes
no permite aprehender la experiencia dentro de un sentido. Esto nos da pistas de las manifestaciones en los vínculos intersubjetivos y también para el trabajo analítico con estas pacientes. Otro abordaje en el que también están implicados los anteriores es aquel relacionado con el vínculo intersubjetivo y sus variantes de falta de reciprocidad y sintonía, tal como lo aborda Jessica Benjamin. Esta autora se refiere a aquellas experiencias en las que no se establece un vínculo de terceridad, sino que las partes quedan enlazadas en un vínculo reactivo de dosidad. En ocasiones, esto implica el ejercicio de prácticas crueles, justamente por no poder acceder a ese espacio simbólico. La autora nos dice que el tercero indica una posición que se construye al sostener la tensión del reconocimiento, de la semejanza y la diferencia. Podemos pensar entonces que cuando eso no sucede en el vínculo madre-hija, esa tensión no se sostiene por falta de reconocimiento de la semejanza o de la diferencia o por ambos. En el vínculo madre-hija, cuando acontece el colapso hacia la dosidad, el otro aparece como objeto o como cosificador, insensible o hiriente, que amenaza con borrar la subjetividad o con ser borrado. Jessica Benjamin diferencia esa dinámica con el hacer con, que implica un estado compartido de adaptación, coordinación o de negociación determinada de la diferencia. Este estado es lo que se llama terceridad. Veamos una viñeta clínica vinculada a este abordaje. Marisol tiene 35 años. Se encuentra en un vínculo de pareja en el que queda atrapada en la desesperación que le provoca sentir y darse cuenta que su marido no la considera y no la escucha. En la relación, ella siempre queda sometida a las decisiones de él, sin poder afirmarse en su deseo, que se evapora en esas ocasiones. Un patrón que se repite es su dependencia emocional y su sometimiento a las situaciones de privilegio de él con respecto a ella. Ella se pregunta por el apego que tiene, su dependencia emocional y por el sentimiento de culpa que siente cuando hace algo sin él que la hace feliz. Esto se suma a otras manifestaciones que ella expresa y que podemos ubicarlas como efectos de esa violencia padecida. La confusión sobre sus propios pensamientos, la desconfianza hacia otros, la dificultad para sentirse segura de sí misma. A su vez, se observa que estos efectos se hacen carne en ella toda vez que tiene que responder ante lo que no le gusta o lo que es diferente a ella misma. Algo de su propia violencia se despliega allí. La madre la tuvo a Marisol cuando tenía 19 años, 2 años después de haber estado embarazada de una beba que, según le dijeron, nació sin vida. Ese episodio, según ella refiere, nos derrumbó como familia. La madre, a partir de ese momento, se deprime y la crianza de Marisol transcurre entre la depresión materna, la falta de reconocimiento y la violencia psicológica. Con respecto a poder pensar la crueldad materna desde el punto de vista metapsicológico, Fernando Ulloa sostiene que el núcleo esencial de la crueldad mayor gira en torno a una radical falla en el proceso de la represión anterior a la primaria y a la secundaria. Una proto-represión considera a la crueldad como una patología de fronteras entre lo instintivo y la pulsión o entre lo biológico y lo metafórico, en donde fracasa la represión. Y nos habla de la ternura como una primera estación de la sublimación que habrá de producir la empatía que garantiza el adecuado suministro, el abrigo y el alimento. Y el miramiento, un mirar amorosamente a alguien que es un sujeto otro, un sujeto ajeno. Siguiendo esta línea de consideración desde la metapsicología en la manifestación de la crueldad, tomaremos el pensamiento de Castoriadis. Si bien él se refiere al odio, podemos pensar la crueldad como un modo de manifestarse. Este autor hace hincapié
en el estado del sujeto en el que no hay diferenciación entre sujeto y objeto, el de la mónada psíquica. Resalta la clausura representacional, afectiva y deseante sobre sí mismo del núcleo psíquico original, estado al que, según él, todo sujeto desea volver y ocasiona las múltiples posibilidades frente a todo lo que sea distinto a él. Pensando en la situación de Marisol, al estar su madre transitando el duelo por su otra hija fallecida, no disponía de lugar para alojar a nada que estuviera fuera de esta mónada. Tomaremos otro breve recorte de un caso clínico. Laura cambia el tono cuando imita a su mamá. De repente, su dulce y amigable voz se torna oscura y llena de odio. La voz de su mamá, interpretada en las sesiones, de repente, es la voz de muchos otros que van encarnando el lugar de la crueldad. Laura lleva en su cuerpo una historia de horror y violencia muy grande desde muy pequeña. Ha estado expuesta a numerosas situaciones en las que incluso su vida ha estado en riesgo. Sus adultos de referencia han hecho un uso objetal de ella. Cuando trabajamos la posibilidad de hacer algún corte en el vínculo con quienes la lastiman, ejerciendo algún tipo de violencia explícita, ella enseguida siente que podría estar abandonando a los otros, lo que la deja en posición de ser mala, de hacerle daño al otro. Cualquier posibilidad de corte o alejamiento de su madre es leída por ella en esta línea. Vemos aquí como Laura queda atrapada en esta díada. Si se queda lo humillan, si se va, es ella la que le hace mal al otro. Lo que aquí destaca no solo es la violencia, sino también la ambigüedad, porque estas madres no son solo las que humillan, también son las que están, y estar implica hacerse cargo de cuidados básicos. Consideramos que en definitiva se trata de encontrar modos de abordajes que favorezcan la posibilidad por parte de las pacientes de ser escuchadas y alojadas y que en el proceso analítico tengan ocasión de posicionarse desde un lugar deseante, cuidado y creativo en los vínculos. Nos anima el insistir en crear un ambiente facilitador basado en la confianza, la empatía, el miramiento teñidos de ternura y afecto y la creación de contextos de sentido que permitan a las pacientes descubrir que esas experiencias de desamparo y crueldad las han ubicado en una posición que produce sufrimiento subjetivo, pero que en el análisis pueden ser experiencias subjetivables y posibles de producir, a través de las palabras y el tejido simbólico, una posición deseante, de imaginación radical, de cuidado, ternura y amor. Muchas gracias. Bueno, hay cambios de puestos. A continuación es explorando las dimensiones de la paternidad, interacciones, replicaciones y diferencias ante la crueldad materna. Va a presentar Melissa Caramelino, que es psicóloga de la UBA, Noemí García Areda, Cintia Zailikovic y Agustina Achille, que hoy está en otra mesa o en otra actividad, pero que es coautora también. Bueno, buenas tardes, gracias por estar acá escuchándonos. Bueno, el título que pensamos para este trabajo, como les comentó Alejandra, es Explorando las dimensiones de la paternidad, interacciones, replicaciones y diferencias ante la crueldad materna. Y nos proponemos aquí una línea de investigación sobre las distintas facetas de la dimensión paterna. En particular, nos interesa explorar su interacción, réplica o diferencia con los vínculos maternos que ejercen crueldad sobre sus hijos. La clínica de la crueldad procura tratar a personas que, marcadas en su infancia por la experiencia de lo cruel, pueden quedar capturadas en esa tragedia como algo que está siempre presente. Allí donde lo cruel
ha instituido particularidades específicas en la conformación de sus psiquismos y modos de subjetivación. Según Ana María Fernández, la clínica de la crueldad nos enfrenta con un exceso hiperrealista, prácticas históricas y actuales de trato cruel, como destratos, abusos, amedrentamientos, exigencias tiránicas y o maltratos físicos, que van más allá de los temores neuróticos a nuestras figuras fantasmales. Nos referimos a manifestaciones que van desde la violencia física a microviolencias como retirarles la palabra, no dirigir la mirada, emitir insultos, burlas, mentiras u ocultamientos y distintas formas de manipulación emocional. Ulloa plantea que lo cruel se manifiesta como una presencia con la que se convive de forma cómplice o con los ojos cerrados. A menudo abordamos tratamientos de personas que podrían considerarse sobrevivientes de procesos familiares donde prevalecieron prácticas de cruel por algún progenitor o progenitora o ambos. Además, la autora agrega que frente a la impunidad en el ejercicio maligno de la crueldad, podemos encontrarnos con distintos posicionamientos. Puede suceder que el otro progenitor haya sido copartícipe de la malignidad o inductor de violencia, arrasado o paralizado a su vez, o bien haya operado como una figura que defiende, ampara e instala terceridad. Estamos de acuerdo en que todas estas posiciones generarían diferencias significativas en la producción de subjetividad, lo que nos interpela a pensar quién podría desarmar esta trama trágica. Nos preguntamos en esta ocasión, ¿qué lugares advienen para el ejercicio de las paternidades en relación a una maternidad que ejerce crueldad sobre sus hijos? ¿Qué lugar puede éticamente construir y asumir un padre en esta realidad? Creemos que analizar las figuras parentales y el trato que ejercieron sobre sus hijos es de gran relevancia para nuestra clínica, ya que son los cimientos sobre los cuales se estructurará la subjetividad. El tipo de masculinidad que el padre habite es de importancia, ya que habilita o priva al varón de recursos afectivos y simbólicos que facilitarían el reconocimiento de un otro como semejante. En su definición tradicional, la figura del padre es propuesta como quien ocupa un lugar de terceridad en la relación de diada madre-hijo, ejerciendo un lugar de ordenamiento como ley y autoridad. Así, la función materna es identificada como la de sostén y cuidado, otorgando al padre la función de corte. Sin embargo, proponemos aquí pensar ambas funciones, independientemente de quién la ejerza, las cuales proveen una posición humanizante. Una clínica postpatriarcal, entonces, nos permite relatar de otra manera, incluso aquello planteado como universal. La masculinidad es una construcción social que intersecciona con lo histórico, lo social y lo político de una época, y hacen parte fundamental de la organización psíquica. Expresa Luis Bonino: las funciones atribuidas a los padres durante siglos ya no son de monopolio masculino. Por ello, el rol del varón de cara a los roles sociales es dinámico, variante, distinto, y existirán tantas formas como reestructuraciones haya. El autor desarrolla la idea de padre multiforme. Pueden ser padres ausentes, presentes, abdicados, huidizos, irresponsables, desinteresados, reaparecidos, tradicionales, ambivalentes frente a nuevos modelos o igualitarios. Y del mismo modo podríamos ver que la posición que asuma en lo intrafamiliar también va a estar compuesta de matices que impregnan este vínculo, en cuanto a quién fue como varón, como hombre y como padre, pero fundamentalmente cuál es la posición con la que habita el vínculo de crianza con el otro par, particularmente en el caso en que sea este último quien propicie la crueldad. La crueldad, entonces, no es simplemente un acto aislado, sino una producción sociocultural. El psicoanálisis con perspectiva de género nos invita a pensarlo de esta manera, como un efecto a considerar desde ambas dimensiones, no solo la intrapsíquica, sino también la intersubjetiva, funcionando como modos complementarios de comprender la estructura psíquica. Entonces, ¿qué posiciones y miramientos significativos
actuarían como operaciones humanizantes, cuando quienes tendrían que haber ocupado ese rol no lo han hecho. ¿Qué podemos hacer quienes escuchamos la crueldad? Les acercamos una pequeña viñeta clínica para pensarlo. Annie, una joven paciente de 35 años, decía sentirse con baja autoestima y con poca confianza en sí misma, costándole poner límites y por no querer discutir no sabía de qué manera resolver conflictos. Esto lo conecta a ella principalmente con su familia de origen. Le costaba poder salir de... Bueno, el último trabajo es La crueldad como herencia, genealogías de la maternidad, y presenta Elizabeth Ceneri, que es licenciada en psicología por la UBA, psicoanalista con perspectiva de género y diplomada en género, sociedad y política, docente de la UBA de la misma cátedra de introducción a los estudios de género. Y este trabajo está escrito en coautoría con Alejandra Acar, que es de Uruguay, Mariana Buceta y Marina Cotriar. Bueno, Ale, muchas gracias. Estoy en el mismo colegio. Mis compañeras... Todas a la final. Todas a la final. Mis compañeras de aventura, bueno, como ya dijo, una vive en Uruguay, Marina vive en Córdoba. No voy a levantar mucho la vista porque ahí las veo todas borrosas, porque esto es solo para cerca. La Buceta, Mariana Buceta, vive en Lanús, pero ahora está en Europa porque se fue a ver a su hijo, ¿no? Así que bueno, me dejaron en representación. De algún modo, cuando empezamos a pensar esto, nos preguntábamos, bueno, ¿cómo conceptualizar la crueldad, ¿no? O sea, ponerle alguna conceptualización, porque era lo que veníamos viendo en la casuística, mini casuística que nosotros habíamos armado en este grupo de 4, ¿no? Pero, bueno, también intercambiando en estos espacios clínicos, ¿no? Que coordina Alejandra, digamos que veníamos como en una insistencia, ¿no? En relación a la crueldad en los vínculos, ¿no? Así que pensamos en 3 ejes. El primero es el consultorio atravesado por la crueldad, ¿no? Y utilizamos 3 viñetas clínicas. Llegaste con una sonrisa enorme y blanca, de dientes perfectos, en una boca rojo bermellón, tu pelo negro azabache, tu ropa humilde y prolija. Te acomodas en la silla y me cuentas de tus historias de abuso y encierro. Cuando tu padre te violó a los 14 años y a los 17 no pudo, porque tu madre se dio cuenta y lo echó de la casa. Luego vino el encierro, como modo de cuidarte, acompañado por la frase: ¿quién te va a querer violada? Tenías 28 años y nunca habías salido de tu casa más que para ser mandados con tu madre. La paciente refiere que su madre se quedaba más tranquila si estaba con ella y solo salía a hacer compras en su compañía. Esta situación perduró hasta sus 28 años. ¿Qué efectos trajo este encierro? Presenta dificultades en el habla, arrastra la lengua y hay letras que no le salen. Asimismo, podríamos decir que en el trabajo en análisis se puede observar que establece sus vínculos desde una credulidad infantil, inocente y sin filtro. Tiene 41 años y no ha tenido pareja nunca y tiene cierto temor de entablar relación con un varón. Su madre le decía que no podía quererla y que se arrepentía de no haberla abortado y la culpaba porque no se pudo escapar de esa casa. Si tomamos las conceptualizaciones de Nora Levington sobre la cuestión del superyo femenino en tanto ordenador subjetivo e intrapsíquico de normas y valores, sostiene que la etapa preedípica es muy importante, ya que es la madre quien transmite, tanto de manera consciente como inconsciente, sus propias normas, valores y expectativas sobre lo que significa ser mujer. Asimismo, la madre actúa como modelo de femineidad para la hija a través de sus comportamientos, actitudes, elecciones y acciones. En este sentido, podemos decir entonces que la madre transmite un modelo de femineidad que dentro de los imaginarios patriarcales supone también un modelo de cómo ser madre. En tanto, uno de los mitos de la feminidad es mujer igual madre. Ana María Fernández remarca el carácter sociohistórico de las significaciones en torno a la maternidad, donde los imaginarios sociales sostienen mitos biologicistas y esencialistas. Las estructuras que sostienen este mito sobre lo innato
del instinto materno se refiere en primer término a la ilusión de naturalidad, ligada a la condición biológica del aparato reproductor femenino. En este aspecto se toma la maternidad como destino y se puede ver el efecto del mito que invisibiliza otras formas de maternar, pautando modelos hegemónicos a seguir. Porque ustedes piensen que nosotros estamos hablando precisamente de la crueldad como herencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega una paciente a consulta, ¿no? Y refiere, digamos, tener una madre cruel, o a veces ella verse también como una madre cruel, ¿no? En esos modos de crianza, ¿no? Entonces ahí empezamos a hacernos preguntas respecto, bueno, ¿qué pasa acá, no? Entonces, y sigo. Si la maternidad es mandato y destino, si no hay espacio posible para elegir, ¿en qué condiciones algunas mujeres maternan? Si hay deseo de no hijo, como conceptualiza Graciela Rey, ¿cómo se resuelve cotidianamente la gestión de la maternidad? ¿Qué se transmite? Podríamos decir que las modalidades de crianza, cuando se tornan crueles, pueden producir un anudamiento entre deseo y dolor en las niñeces. Un anudamiento que puede facilitar el armado de vínculos atravesados por el sometimiento, quedando el sujeto objetalizado y a merced del otro. Esta posición le ubica en clara desventaja en los modos de relación con les otros y con el mundo. Bueno, escuchando a mis compañeras, parece que somos del mismo colegio también, ¿no? Porque sí, bueno, utilizamos. Bien. Si estas modalidades son rastreadas en la historia familiar y las podemos ubicar en una genealogía de mujeres, podemos decir que la crueldad es herencia y también mandato. En tanto, es lo único que se conoce y es naturalizado como modos de maternar. Seguimos con la viñeta de la paciente anterior. Su bisabuela la había echado de la casa a tu abuela por deshonrar el buen nombre al haber quedado embarazada por fuera del matrimonio. Asimismo, tu abuela obligó a tu mamá a casarse con su violador y tu madre te encerró por casi 15 años. Amelia Valcárcel, filósofa española, sostiene que todos tenemos derecho a la maldad y lo dice específicamente por las mujeres. El patriarcado les ha atribuido a las mujeres una suerte de moral superlativa y amorosa que las construye en una ilusión que sostiene el imaginario de bondad femenina. Las viñetas compartidas en este artículo nos muestran una genealogía de mujeres que sostienen diferentes crueldades, desalojos reales y subjetivos, encierros, culpas y humillaciones. Ulloa conceptualiza desde lo metapsicológico, ubicando lo cruel como producción sociocultural y la crueldad como una falla en la represión primaria. Afirma que está sostenido al modo de círculos concéntricos y que la salida del dolor psíquico producido por la crueldad se identifica con la muerte. En la crueldad no hay ley, solo impunidad. Creemos que la ternura sería entonces la contraparte de lo cruel, como vehículo de lo ético donde el otro ocupa un lugar de semejante en igualdad. En esta genealogía de mujeres podemos ver que lo que insiste como pacto siniestro es lo cruel en los modos de maternar y de gestionar la maternidad. Pareciera no existir en esta trama genealógica ni habitar y o transmitir ternura posible. La herencia de la mala sangre. Esta es la segunda línea. Y acá vamos con la otra viñeta. En la primera entrevista le cuesta hablar, no para de llorar. Una compañera del trabajo la insulta y hostiga constantemente desde hace tiempo. Dice que ya no aguanta más. Tuvo una crisis al salir del trabajo, se descompuso estando en la calle, se desmayó, llamó a su madre, alguien llamó al SAME. Ante los médicos que la asisten y le sugieren una consulta con psiquiatría y psicología, le dice a su madre que se quiere morir. Esta le contesta, mátate. ¿Qué es la herencia? ¿Qué heredan los hijos? Bueno, gracias. Bueno, estos trabajos, el tema de los trabajos surge de lo que venimos trabajando en estos años respecto de los historiales y de mucho de lo que aparece, aun cuando la sociedad va cambiando, la crueldad relatada como vivencia en los espacios de análisis. La respuesta nuestra es sistematizar nuestra tarea, tratar de articular la teoría y tratar de procesar lo que un analista recibe cuando trabajamos con pacientes que han sido violentados y objeto de un trato cruel. Es decir, no es sin efecto sobre los analistas y las analistas cuando trabajamos con violencia. Entonces, el espacio de compartir entre colegas, el espacio de intentar poner
palabra de simbolizar, de recurrir a nuestros maestros, a Ulloa, a Ana María Fernández, a Jessica Benjamin, que quienes se forman conmigo saben que es una de mis psicoanalistas favoritas con enfoque en géneros, que hemos hecho un grupo de estudio también en otro momento. Todo esto es tratar de dar una respuesta desde nosotros a la crueldad, sin psicopatologizar la crueldad, sin decir que es efecto de una psicopatología, sin recurrir a conceptos muy antiguos que huelen viejo en psicoanálisis, exclusivamente de sadismo, masoquismo, psicopatía. No digo que estos conceptos no tengan un lugar en la lectura de la crueldad, sino que digo, no pueden ser los únicos. En este espacio, que es un espacio de formación de clínica con perspectiva de género, también fue un desafío para nosotras poder pensar la crueldad de las madres, ¿no? Porque siempre se piensa la crueldad y la violencia basada en géneros a través de lo masculino y a través de la cultura patriarcal. Pero nosotras que tenemos una sensibilidad por las cuestiones de género, encontrarnos en la clínica con esta casuística también fue un desafío decidir traer este tema al Congreso, ¿no? Porque es un tema poco popular. Entonces, digo, no retroceder ante las violencias, tratar de seguir trabajando en la validación y efectivización de los derechos y, como decía en otra actividad hoy, tratar de poder construir un sentido de futuro con las personas con las que trabajamos y también un sentido de futuro a nosotros como analistas, a las nuevas generaciones que vienen a trabajar y a correrse toda la cancha y encontrarse y decirles que no están solas, que no están solos, que hay red, que hay que armar red y que bueno, esperemos poderles inspirar para que también formen sus redes y nos incluyan y les podamos incluir. Así que tenemos un minutito si alguien quiere hacer una preguntita. ¿Alguien quiere formular una pregunta? Allá hay una pregunta. ¿A dónde podemos acceder a los trabajos que presentaron recién? No están publicados los trabajos, pero en breve van a estar. Pero igual si nos escriben les podemos hacer llegar una copia digamos, a las colegas Elizabeth Ceneri, Andrea Ruhr, estamos todas en las redes sociales. Yo soy Alejandra Lorruso, que coordino el espacio, me puedes escribir y les podemos hacer llegar los trabajos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario de lo que hayan sentido, pensado en relación al tema o algo que les convoque de su práctica, de lo que ustedes ven en consultorio? Claro, si se encuentran también con... Acá dice Andrea Ruhr, si se encuentran con esta clínica. Muchísimo dicen por ahí. Ahí. Les quería preguntar, bueno, me pareció bastante interesante, fascinante lo que hicieron. Yo trabajo justamente en evaluación en juzgado de familia, entonces quería preguntarles cómo trabajan, abordan esta crueldad materna, que en varios casos quedan judicializadas, para poder pensar después en estas madres que ejercen violencia sobre niños, niñas, hijos, hijes, cómo pensar ese proceso terapéutico y clínico a partir, bueno, principalmente cuando hay una judicialización de eso, ¿no? Porque a veces puede pasar que con medidas de protección a veces se denuncian, a veces no. Bueno, ahí tenemos que pensar dos situaciones, por lo menos. ¿Se escuchó la pregunta de la colega? Cuando hay casos judicializados, estamos hablando de infancias, ¿no? Entonces, no hay otra que esté judicializado el caso porque hay un impacto en nuestra práctica clínica de lo legal. No estamos por fuera de lo legal. Aunque en algunos modelos clínicos
parecería que lo legal no tiene nada que ver, ¿no? Es de los abogados o de la persona individual. No, nosotros estamos afectados y nuestra práctica clínica se enmarca en la letra de la ley, y eso tiene que estar denunciado si es que no está en un proceso judicial. Entonces, digamos, partimos de esa base, ¿no? del ordenamiento de la ley. Muchos de los casos y los casos que trabajamos hoy en estos relatos son de personas adultas que han sido violentadas durante su vida. O sea, estamos recibiendo el relato dolido en las voces de los adultos y de las adultas, de las mujeres, que han sido violentadas por sus propias madres. Entonces, ahí el desafío del análisis. El tema no es solo el reconocimiento, sino cómo se procesa eso por parte de las pacientes. Claro, yo lo pensaba en función de replicar, justamente, que algunas nombró en relación a cómo estos modos de crianza internalizados se replican en estas mujeres, y entiendo, bueno, que el proceso ahí sería transportar. Sí, una de las cosas que creo que podría ser un eje para, no sé si es fácil cambiar una institución tan vertical como el Poder Judicial, pero es empezar a pensar que no son solo los padres, sino que esas madres que a veces vienen también son las que pueden ser las protagonistas de alguna situación cruel, porque queda sobreestimado que por ser mujer y instinto materno. Exactamente, no estamos las mujeres exentas de ejercicio de la crueldad, ¿no? El tema es que muchas veces las mujeres están solas en la crianza, son las únicas que están. Entonces, por eso las compañeras también en el otro trabajo trabajaron el tema de las paternidades. ¿Qué lugar asumen las paternidades? Estamos hablando en vínculos heterosexuales, ¿no? De una familia tradicional, si ustedes quieren. ¿Qué lugar para los padres frente a la crueldad? Pero la cuestión es que muchas veces esos padres no asumen ese lugar, ¿no? No están, o son padres que nunca estuvieron o que no están, aunque estén en presencia. Entonces ahí me parece que la propuesta que tenemos, por lo menos desde... En el patriarcado, nosotros estamos haciendo un recorte muy minucioso de la clínica, de los casos que compartimos en el espacio de formación, ¿no? Porque me parece que son temas que nos desafían por la representación que tienen las madres en la sociedad, por la posición que tenemos de escucha a nosotros. Entonces, son recortes muy específicos para poder pensar cómo trabajar con estas madres, no cómo juzgarlas, no como decir, bueno, es horrible lo que están haciendo o lo que han hecho, sí, es horrible, pero ¿qué hacemos? ¿No? ¿Las castigamos, las reprendemos o qué? ¿Cuál es la propuesta como analista con alguien que ejerce violencia o que ha ejercido violencia? ¿No? Digamos, si no podemos cambiar nuestro mundo. Si no abordamos la crueldad y hacemos algo con la crueldad, digamos, por eso también tenemos que trabajar con los varones, ¿no? Es un desafío también de eso. ¿Allá otra pregunta? Sí, en realidad un aporte. Primero agradecerles por lo que compartieron, muy interesante, y que lo más difícil muchas veces también es hacer algo en el contexto en donde tenemos tanta violencia y crueldad institucional. Por parte de las legalidades también recibimos intervenciones de jueces o de servicios locales. Bueno, yo estoy en un hospital público y también se recibe decisiones crueles también, a veces con poca escucha del lado de las madres o de los niños. Entonces me parece que ahí es el mayor desafío que tenemos. Estamos en un contexto social tremendo, venimos hace tiempo, no es nuevo, pero exacerbado con los discursos de odio también, muy fuertemente, con fragmentación social,
con la objetalización del otro. Por eso la propuesta es por la ternura, por la vía del reconocimiento y por estar muy cerca como analistas, porque si no, cuando termina la jornada de consultorio es agotador, ¿no? Trabajar con todo este dolor. Entonces tenemos que estar muy en red y muy cerca para, digamos, para también estar bien nosotras. Para empezar a hacer algo. Exacto, exacto. ¿Algo más? Gracias. Bueno, gracias a ustedes por venir.